imponente, majestuosa, como mujer orgullosa, la señora de los llanos. Vestida de verde y plata, la tuna que hoy te canta con un grito en la garganta, de orgullo ante ti se llena. Sierra de la Macarena. ¡Adentro, tuna! Por estar nuevamente con nosotros en esta agenda cultural de Colpaz, en esta historia de las tunas universitarias de Colombia, en esta ronda de fundadores. Hoy tenemos la alegría de tener una tuna femenina pues que tuve la oportunidad de conocer pues, desde hace muchísimo tiempo, y me da mucha alegría tener hoy a este grupo de integrantes tunas de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Mil gracias por aceptar esta invitación a que la gente conozca cómo fueron esos comienzos de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Mil gracias, Guiomar, por esta invitación. Estamos muy felices de participar en este espacio de historia de las tunas universitarias en Colombia. Yo soy Marisabel Tolosa Escobar, yo soy músico de la Universidad de los Andes, por supuesto, y me he dedicado toda la vida, desde que me gradué, un poquitico antes, a la gestión cultural. Entonces hago como las dos cosas en simultánea, la gestión cultural. He trabajado siempre en el sector público y en actividades dedicadas al sector de la música, afortunadamente, y en mis ratos libres también hago música. Entonces he tenido la fortuna hemos oído cantando súper lindo. Ahí veremos si saca la guitarra y nos canta alguna poesía ofensiva con esa voz que tiene. Ya nos contará cuántos premios por ahí le han dado de solista acompañando a la tuna. Ya nos contará. Entonces, esa es Marisabel Tolosa. Ok, listo. Ahí entonces, por orden de antigüedad, ¿quién seguiría? Yo, Claudia Díaz. Buenas noches, Yomar. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Claudia Díaz. Estoy en la tuna, soy tuna fundadora desde 1993. Acompañando esta bella agrupación que llevo en el alma, y yo no sabía mucho de música, pero con el tiempo todo se aprende y todo se lleva a cabo, los sueños, y era un sueño mío poder cantar y poder tener algo que ver con la música,
y lo he logrado. Y esta bella agrupación me ha traído no solamente ese sueño de tener la música en mi vida, sino también a través de ella, por las amigas y las compañeras que tengo allí. Conocí al que hoy es mi esposo, ya soy casada, tengo 2 hijos, soy arquitecta y junto con mi trabajo de arquitecta y de mamá, también estoy en La Tuna, todavía ayudando a que ese sueño siga y siga siempre adelante. Perfecto, estas son buenas noticias para las futuras generaciones, los que todavía algún día sueñan con tener pareja, que sepan que en La Tuna esto puede hacerse realidad. Exactamente. Entonces, sí, porque hay gente que ya no quiere casarse, no quiere tener hijos, todo ese tipo de cosas, pero entonces para que sepan que dentro de las cosas que uno puede conseguir dentro de La Tuna es una pareja. Y mira, ella se ve feliz y todo. O sea, muchas gracias. Sí, Exactamente. total. De hecho ayuda bastante. Yo también conocí a mi esposo Bastante. gracias a La Tuna. Bueno, yo no ahí está uno mirando las estadísticas, son bastante buenas. Mi nombre es Sandra Cabrera, yo soy ingeniera industrial, soy de las primeras generaciones de vultas que tuvo la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Y como dice Bu, pues la verdad, pues bueno, no es parte total de uno. Yo voy a contar una anécdota corta y es que prácticamente cuando nos casamos con mi esposo, yo le decía, oye, ven, pero la tuna no es negociable. Y él me decía, sí, claro, sí, no, yo lo entiendo, claro que sí. Y hoy me dice, oye, cuando tú me dijiste esto, yo no pensaba que era tan en serio que tú estabas hablando de que pues ibas a hacer tuna hasta morir. Y pues creo que sí, realmente es algo que marca la vida. Eh, y bueno, yo creo que cuando uno escucha imágenes de ayer, uno entiende totalmente en este momento de la vida donde uno ya está trabajando, donde tiene hijos, entiende esa canción, pero de pe a pa, y pues definitivamente el alma, pues no cabe todo el amor que tiene uno y no caben todas esas experiencias maravillosas que vive uno al lado de sus compañeras tunas. Claro, y es de alguna manera que las parejas de uno también se relacionan con ese grupo, porque es como tener como un mejor amigo de por vida con el que le toca convivir. O sea, es Total. así, entonces acompáñame, ven conmigo, si no tranquilo te quedas en casa, pero yo voy a ir a esta actividad. Entonces es parte de lo que hay. Bueno, en esta historia de las tunas universitarias, quisiera saber un poco cómo nace la tuna femenina en la Universidad de los Andes, o sea, cómo aparece, a quién se le ocurre, cómo se da como esa primera semillita de la idea de la tuna femenina. Bueno, pues te voy a contar, digamos, vamos a remontarnos al año 92, en esta etapa de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Y resulta que yo en particular estuve en tunas desde el colegio, desde muy chiquitica, tal vez recuerdo, debía tener unos 6 o 7 años, y siempre amé la música de tuna, como toda la alegría, me parecía que era un ambiente espectacular, y yo adicionalmente tengo un primo en la tuna masculina de los Andes. Entonces mi serenata de 15 años, pues me la dio la tuna masculina de los Andes, la de los 18 también, entonces como que era, wow, esa tuna yo la veía, pues me encanta el sonido de la tuna masculina, y cuando entré a estudiar estaba la tuna cantando para los primíparos. Y yo estaba por ahí parada viendo la tuna y había una señora a mi lado. Entonces la señora como muy integrada me decía, ay, no, como cantan de lindo los muchachos, no sé cuántas. Y entonces yo, ay, sí, pero ¿por qué no mujeres? Qué chévere una tuna con mujeres, le dije yo. Entonces ella, ay, sí, no, es que es tan lindo, no sé qué, bueno, y ahí, comentando y ahí pues como al final de la presentación, yo no sabía quién era la señora, ¿no? Entonces al final vino uno de los de la tuna masculina, de la tuna uniandina allí. Entonces ella le dijo, no, pues es que qué lindo, pero es que las estudiantes, muchas estudiantes han dicho que por qué no hacen una tuna con mujeres. Entonces, mira, acá hay una que me está diciendo que por qué no la tuna con mujeres. Entonces, le contestó y le dijo, pues no, si las niñas quieren tuna, que ellas hagan una tuna. Ellas pueden hacer una tuna también. Entonces, bueno, ya yo me iba a ir y la señora me dijo, ay, oye, dame tus contactos, tú que estudias, ¿no? No, música, ay, qué bien, pero yo la verdad me acuerdo del nombre, ella, no, en ese momento ya no me dijo que era la decana de estudiantes, ella se llamaba Celia Sprago.
Al cabo del tiempo, me llamaron un día que fuera en música, me dijeron que me estaban buscando de la decanatura y yo pues fui a ver para qué me llamaban. Y entonces ella me dijo, bueno, usted estudia música, ¿no? Yo, sí, sí. Usted era la tuna, ¿no? La que quería que la tuna de las niñas. Y entonces yo le dije, ay, sí, qué chévere. Yo dije, ay, acá se me hizo el sueño de realidad. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no hace la tuna usted? Y yo, sí, pues claro, porque como usted es música, además, los muchachos tienen razón, pues así como ellos tienen su tuna, pues también debe existir una tuna de mujeres. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Piense y me dice. Entonces, al cabo del tiempo volvimos y nos reunimos, pero ya era casi el final del semestre. Entonces, no, pues había que convocar. Entonces me dijo, listo, cuando empiece el próximo semestre vamos a hacer unos carteles, los vamos a pegar por la universidad y se van a inscribir acá en la decanatura. En ese tiempo no era como que yo escribo un correo electrónico no, me postulo, no. ¿Esto Entonces para la qué gente, año era? finales del 92. Ok. O sea, ya cuando ella me dijo, listo, vamos a los carteles, ya pues estaba acabando el semestre, entonces me dijo, iniciando el año entrante, vamos a pegar los carteles y la gente se va a inscribir acá en la decanatura. Y así fue, como a finales de enero empezaron a pegar los carteles y empezaron las inscripciones en la decanatura. Y digamos que nuestra segunda casa, que es la Asociación de Egresados de la Universidad Uniandinos, nos abrió las puertas y allí se convocó el primer ensayo de la tuna, que fue un domingo 7 de marzo en el 93. Entonces ahí llegó una gran variedad de integrantes, de no sé cuántas carreras, diferentes semestres académicos, pero pues como que a todas que nos unía, sencillamente como cantar, tocar y seguramente pasar un rato bueno también. Pero pues en el fondo muchas no sabían a qué era que iban allá. ¿Y Entonces, ese cuántas fue. se presentaron más o menos ese día en Uniandinos? Yo creo que no miento si digo que había unas 40 o tal vez más, porque había un gentirirío absurdo, o sea, había un montonero de gente y yo aquí sí quiero hacer la cuña que esta tuna existe en gran medida gracias a la tuna uniandina, a la tuna masculina. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí siempre como tratando de orientar, hablemos pues que yo estaba empezando carrera, estaba un poco muy joven, entonces ellos estaban allí para ayudarnos a orientar y nos acompañaron. O sea, de hecho, las primeras serenatas iban con nosotras íbamos a las serenatas de ellos. La cantidad de actividades que hicieron muchísimo más divertido y más atractivo el asunto. Obviamente, aparte de Vamos parejitas a y ver, demás una de que se las empezaron. víctimas, ¿cómo le fue? ¿Tú llegaste a esa primera audición, Clau? No, hola, yo esa primera no fui porque coincidió con el cumpleaños de mi mamá, pero yo ya me había inscrito, o sea, había dicho que iba a ir con unas compañeras mías de la carrera de arquitectura, que fueron, una de ellas fue la que me dijo que había visto lo de la convocatoria, que fuéramos, que nos inscribiéramos y que fuéramos a la reunión, pero ya fui a la segunda, y igual en esa segunda yo creo que eran casi las mismas personas de la primera reunión y sí eran como unas 50. Y bueno, pues iba acompañada con mis amigas, pero pues era muy emocionante porque, y también como expectativa porque recuerdo que la gente pasaba a cantar algo, unas con instrumentos, y yo no sabía de tocar ningún instrumento. Entonces era una expectativa muy grande, un susto, pero bueno, ahí gracias a Dios era acoger a todo el mundo. Lo importante era formar un grupo bonito, lindo y también pues obviamente que con el tiempo musicalmente fuera también muy bonito, muy bueno. Y me acogieron y lo logramos y aquí estoy. Pero fue recuerdo esas primeras reuniones con tanta gente y recuerdo a la gente de esa época que aunque no duró mucho, pues fue un momento bonito que vivimos cosas, el empezar con todo esto, de vivir con ellas, empezar todo esto, es algo que no se va a olvidar nunca. Todos los ensayos, lo que dice Marisabel, que los andinos siempre estaban ahí apoyándonos. Entonces fue algo muy bonito y se gozó mucho, muy chévere, como dice, y se hizo ese camino se hizo mucho más agradable con la compañía de ellos y de que todas las que estábamos ahí,
por más de que no supiéramos tocar ni el timbre, entonces la actitud y el deseo era todo. Entonces fue un momento muy, muy, muy bonito. Y Marisa, con todas estas niñas que se presentaron, ¿cómo se sabía quién sí, quién no? ¿Todas pasaban o cómo era ese criterio? Sí, yo siempre he creído que estos son unos espacios que deben permitir la práctica y el disfrute de la gente y obviamente el aprendizaje. Y yo no creo tener el derecho para decirle a alguien usted no porque no tiene la suficiente afinación o no sabe tocar un instrumento. Creo que aquí nunca, o sea, nunca le hemos dicho a nadie usted no porque no canta o no tiene una trayectoria en la música. Acá hemos recibido absolutamente a todo el mundo y yo siempre he creído que la ley de la selección natural existe. ¿Por qué? Porque pues acá ha venido mucha gente que vienen a un ensayo y ya, listo, chao, pero nadie les dijo, usted no es para esto. Ellas mismas van decidiendo. Y acá, digamos, hemos tenido niñas con un talento maravilloso, algunas incluso con algún nivel de formación que han cantado previamente en grupos desde MISI hasta academias pues diversas y otras de cero con problemas de afinación y que no tocan ningún instrumento. Pero creo que lo más satisfactorio en cuanto a grupo es esa posibilidad que permite el desarrollo no solo social, con todos los valores agregados que eso conlleva, sino también un aprendizaje en la música. Entonces, cada una decide qué instrumento le gusta y normalmente tratamos de que sean dos, un instrumento principal y un instrumento secundario. Entonces, todas son bienvenidas y cada una pues mira si se quiere quedar y cuánto tiempo se quiere quedar. Y cuando ya entraste a esto, de pronto en la Universidad de los Andes, porque digamos que la Universidad de los Andes, como tú lo dices, tiene pues la tuna uniandina, que es de las tunas pues como más antiguas y tradicionales reconocidas en este momento dentro del tunar universitario. ¿Existió antes alguna tuna femenina antes de ustedes? Mira que en algún momento hace algunos años, yo me acuerdo que alguien habló en algún, no sé si en un festival o en algún encuentro, que sí, que había una tuna femenina que había existido, pero pues no se acordaba ni cuándo, como decía, pues por ahí como en los 80. Y resulta que hace no mucho, la verdad, hubo una tertulia con los tunos andinos. Y entonces allí algunos de los tunos de los tunos mayores, pues llamémoslo, ellos hablaban de esa tuna que había existido. Entonces ahí surgió como, oiga, hay que encontrar a esta gente como sea. Y hace poco hablamos con una de ellas, ella no es tuna fundadora como tal, no empezó el primer año, pero sí fácilmente el segundo año, ella es Elena Granados, y nos contó que esta tuna había existido en la segunda mitad de los 70, que había funcionado como unos 6, 8 años tal vez, y que en la medida en que se fueron graduando, porque no era un grupo muy grande, nos decía que más o menos la media era sobre 8 integrantes y cuando más habían logrado tener, habían tenido 11, entonces a la medida que se fueron graduando y se fueron casando, pues ya cada una fue dejando el tema y allí la tuna, digamos que tuvo esa primera etapa, pero claro que sí, entonces podemos decir que esta tuna tiene dos etapas, una la segunda mitad de los 70 hasta inicios tal vez de los 80, o la primera mitad de los 80 y luego del año 93 a la fecha. O sea que esta historia de tunas tiene saga, o sea, sí. Como muchas buenas películas tiene la primera, la segunda. Temporadas. O sea, con esa nos quedemos con esta temporada que ya sea la que dure todas las temporadas. Ay, súper, no, súper interesante, pues haber llegado a conocer pues como estas tunas antes de pronto que ustedes retomaran esto. Entonces ya logran reunirse. ¿Y cómo definen, por ejemplo, el tema del traje? ¿Cómo dicen nos vamos a vestir así? De tal manera, vamos a hacer así, sasa, ¿cómo definen eso? Vale, yo te cuento un poco. Respecto al tema de las camisas, era como un rollo, porque entonces que yo tengo una modista, que eso le pongamos millaré no sé dónde, que le pongamos no sé qué acá. Finalmente creo que como todo hay que llegar a consensos. Entonces al final era como, y no sé cuántas camisas hemos tenido, no sé si Buchi recuerda o sea, sí, pero hemos tenido muchas. O sea,
muchas te digo, más de 4, muy parecidas, sí es verdad, pero 4, sí, creo, 4. sí, o sea, hemos tenido camisas varias, pero siempre ha sido como producto de consenso medio. Con las becas, la La de verdad, verano. la primera beca era negra, toda negra, pero decíamos, la tuvimos, no recuerdo la verdad cuántos años, pero decíamos, el uniforme se ve un poco lúgubre, nos vemos como muy oscuras. Entonces allí dijimos, no, vamos a combinar el amarillo pues de pantalón realmente hasta muy reciente, no sé si tal vez 4 años, no más de eso, se llegó a un consenso en modelo de pantalón, porque antes realmente cada una usaba el pantalón que te parecía, pero hace 4 años tal vez sí, para uno de los viajes, todas mandamos a hacer un pantalón como con un mismo modelo. Listo. Y Pero las volviendo un fajas poco igual. a ese primer momento, por ejemplo, mi tuna tuvo pues un lado que es un traje lila, que nosotros le hicimos la pijama morada, que fue como el primer traje que ellas tuvieron, que era con capa y todo, así salieron en televisión divinas, además todas sílfides espectaculares, se veían divinas porque era como una truza con capa, pero nosotros le hicimos la pijama morada con cariño, y es más, hay tunas que todavía lo tienen y tienen fotos con esa. Ese fue como porque pues ellas no sabían nada de nada, te estoy hablando de 1971, pues, o sea, cero conocimiento de cosas de tunas y menos de tunas femeninas. Entonces, hoy en día, o por lo menos para los 90, que ya pues por lo menos, no sé, uno sabe que hay tunas en otros lados, ¿cómo definen ustedes este estilo de traje que ustedes utilizan? No, digamos que igual un poco tal vez que esa generación, y ha sido muy conservador el traje, si lo pensamos de esa forma, porque en su momento se definió indiscutiblemente pantalón negro y sencillamente por el juego del fondo de la capa, o sea, fue esa como la lógica, porque nuestra capa es negra con amarillo, y allí se decidió pantalón negro, digamos, eso era la historia. Y pantalón negro y camisa, tal vez si lo pensamos, un poco a modelo de que veíamos nosotros el uniforme de los chicos, tal vez, porque nunca a nadie se le ocurrió pensar en los bombachos o en el pájaro de las tunas españolas, que creo que las vimos el día que nos pusieron la beca allá, no sé si lo recuerdan chicas, pero allá en la piscina, en la universidad que estaban los murcianos, como que era la primera vez que realmente veíamos esos trajes diferentes, ¿no? Porque el resto lo que veíamos acá era un poco pantalón, sí, algunos azul oscuro, negro en general, pero era como lo que se veía en ese momento, y la camisa, como te digo, sí era como mirar, ay, este modelito y ya, o sea, muy, muy conservador y ya está. Y en esa línea creo que nos hemos quedado, sí hemos cambiado, digamos, pero nada que uno diga, wow, o sea, esto es totalmente diferente a lo que tenían en los 90, pues no. Ok. Y muy pues como la misma línea que tenían todas las tunas en ese momento aquí en Colombia, que era como un pantalón que tranquilamente uno puede salir a la calle con él, común y corriente, y la camisa blanca, que es lo único que siempre ha sido como diferente y eso. Arrancan los ensayos. ¿Cuál es la primera canción que montan? Nosotros montamos 2 canciones, digamos casi que en simultánea, La Tuna Compostelana y La Potra Zaina. Ahí más adelante ya casi que como al tiempo, fue uno de los tunos, hizo un himno que hace rato no cantamos, eh, y también un bolero porque hicimos Rayito de Luna, pero con lo que empezamos realmente fue con Tuna Compostelana y La Potra Zaina. Y en ese momento, ¿tú eras quien dirigía musicalmente el grupo o tenían alguna ayuda externa que les ayudara con los montajes o cómo era eso? Era, digamos que la tuna masculina nos ayudó mucho Alberto Suárez, pero también estaban allí, me acuerdo Felipe, estaba Mario Reinel, no sé si recuerdan quién más iba mucho a los ensayos, pero bueno, igual estaban ellos siempre ahí. Por ejemplo, Mario le ayudó mucho a las panderetas, Wilson también, por supuesto, a las panderetas de la tuna. Y digamos que los primeros arreglos eran como todo inicio, y hace poco justamente estábamos hablando, esos arreglos eran muy, muy sencillos, a 3 voces, pero muy básicas,
y digamos, en la medida en que fue evolucionando el grupo, fuimos diversificando pues los arreglos vocales y la armonía de los instrumentos. Pero ahora empezamos por ahí. Y además ensayamos de pie, o sea, la tuna ensayaba todo el ensayo era de pie y con baile, para coordinar de pie todo el ensayo y con baile, porque obviamente eso había que coordinar y eso era todas de pie y baile. Y sonreír, ¿no? Hay que tocar. No, eso más adelante, pero como eso era bregando a tocar, bailar y todo ahí. Se ensayaba de pie, sí. Ok. Entonces arrancaron con Compostelana y La Potra. De todos modos, La Potra, al ser un ritmo llanero, pues tiene sus desafíos. El tema de instrumentos, ¿con qué instrumentos tocaban? Porque una guitarra uno tiene en la casa, pero una bandola. Sí, mira, ninguna tocaba bandola. La única era yo, pues porque había tocado desde muy chiquitica la bandola. Justamente yo empecé en la música con la bandola además. Entonces, allí ya empezaron como el mismo grupo empieza a decir, ay, a mí me gustaría aprender bandola. Entonces, Zulma, que era una de las fundadoras, ella dijo, yo quiero bandola. Gaby también en su momento, otra de las fundadoras, también en su momento también tocó bandola. Y las guitarras, sí, la verdad, había un número muy superior de gente que quería guitarra. Panderetas, pues teníamos a Connie y a Laura Mejía, que ellas, pues como te digo, la masculina, los andinos nos ayudaron mucho con el tema del baile sobre todo, de la pandereta, y ya luego pues que las castañuelas, la universidad nos regaló un bajo, y un muy buen bajo que todavía hasta el día de hoy tenemos, pero básicamente los instrumentos han sido de cada uno, sacando la percusión, las congas, la tambora, bongo, lo demás es de cada integrante. Bueno, la Tuna después compró un par de mandolinas y una bandurria, pero de resto los instrumentos la verdad son de cada uno. ¿Por qué? Porque también valga la cuña, la universidad nos apoyó, pues nos dio las capas del inicio, nos dio el bajo, nos dio las congas, pero paré de contar, ya después de eso nunca más en cuanto a dotación de ningún instrumento. Entonces cada integrante casi que llega con su instrumento, salvo esos que te digo de las dos mandolinas y la bandurria. Y ya listo, montada La Potra, la Tuna Compostelana. ¿Cuándo salen al aire? ¿Cuándo fue esa primera presentación de ustedes? Bueno, esta tuna, como decía el himno original, y que no se malentienda, de Alegres Muchachas. Digo Alegres Muchachas porque uno mira luego la medida de un proceso musical, de cualquier proceso de escuela o academia, y toma tiempo pues en que el aprendizaje y luego la presentación. No, yo creo que acá muy rápido había una serenata y allá fuimos a cantar. Y de ahí para adelante ya nunca nos pararon. O sea, yo creo que no teníamos, sin mentir, yo creo que no teníamos ni 3 meses, yo creo que ni 2 meses, y ya empezamos a cantar, que a la mamá de fulana, que al amigo de Megano, que se casa la hermana de yo no sé quién. Entonces ahí ya era a cantar, se dijo. Y creo, al final creo que eso lo que ratifica es que la práctica y el escenario es lo que hace pues que un grupo evolucione más rápido, porque enfrentar público, el que sea, cualquier público, yo siempre he dicho, el público merece respeto, puede ser la mamá, la hermana, la abuelita o el gran auditorio, todo el público merece respeto, y eso hace pues que exista un desarrollo y una cualificación impresionante de los procesos. Súper. Y Clau, ¿qué recuerda de esas primeras serenatas? Por ejemplo, la primerita, tú que dices que no tocaba ningún instrumento antes de entrar, y vaya ya y parece a cantar, o sea, ¿cómo fue eso? Pues fue muchos nervios, pues de mi parte, pero la verdad, el ensayo y el ánimo que le poníamos todas, porque esto era ensayar, al mínimo eran 2 veces a la semana, ¿no? Y eso era largo, no era una horita, sino eran 3 y 4 horas ensaye y ensaye. Entonces, y o sea, la emoción de todas y las ganas. Entonces yo recuerdo que salimos muy contentas después de ese día, y pues eran, no sé, eran 4 o 5 canciones, que era lo que habíamos ensayado. Entonces todo ese tiempo, solo esas 5 canciones, entonces pues yo recuerdo que salió muy bien. No sé si Mari me apoyará en eso, pero para mí salió muy bien, y
eran 5 canciones y eso era 2 veces a la semana ensayo y ensayo 4 horas, pero fuera de eso llegábamos a la casa a ensayar todos los días porque o sea, el deseo de sacar eso adelante y de estar ahí, de seguir y de pasarla rico, era todo. Entonces eso era, o sea, adiós, casi que adiós estudio, adiós familia, eso era ensayo y en la tuna y ensayo y la tuna y vamos y serenatas. No, fue una época increíble, increíble. Ustedes, digamos que se consolida. ¿En cuánto se consolida el grupo de esas 50 que se presentaron? ¿Cuántas llegaron después de esos 2 meses a esa primera presentación? Yo creo que muy rápidamente la selección natural aplicando, La selección natural obviamente, hace lo suyo. hace lo suyo, porque el grupo era como de unas 17, 20 tal vez. De hecho, en la capa la recibimos 17. Entonces, muy rápidamente empezó, sí, tal vez en los primeros ensayos pues había un volumen importante, pero poco a poco y en la medida en que los ensayos, como dice ya no era uno, sino eran dos, y realmente yo creo que nos sobreactuábamos, o sea, uno pensándolo, pues 4 horas, santo mi Dios. Claro, pero lo que te digo también, tratábamos de, y eso fue valioso porque era ensayo de pie además. Entonces, vamos a hacer, acá nos agachamos, acá no sé qué, acá damos una vuelta. Entonces, claro, era más tiempo el que había que dedicarle a la historia y como te digo, nosotras un poco promiscuas en el sentido de no decíamos no a nada, o sea, nos decían, ya después que hay que irle a cantar al hermano de no sé quién que se casa, a la hermana de no sé quién, que es que Listo. la mamá de no sé quién cumple años, el día de la madre, entonces eso era ir a cantar a todos, no sé cuántas serenatas, un montonero, de ir a cantar de casa en casa. En diciembre yo me acuerdo de haber tenido, no sé, 3 serenatas, 4 serenatas, y realmente pues era un ritmo fuerte, entonces muy rápidamente, o sea, ya al final quedamos, yo creo que como, sí, tal vez entre 17 y 20, y 17 en septiembre recibimos esa capa. Entonces, ustedes arrancan pues con la convocatoria que se hace a principios del año 92, ¿sí? No, en el año no, esa convocatoria se empezó a gestar en el año 92, pero se hizo efectiva en el año 93, en enero del 93. Listo. Y en septiembre de ese año viene el tema de la capa. ¿Quién les pone la capa o cómo llega a esto? La capa nos la regaló la universidad y fue una ceremonia muy bonita, pero no fue en el mismo año, la capa nos la pusieron en el año 94. Ok. Esa capa fue, digamos, fue súper especial porque la universidad, como te digo, nos dio las capas y ese día estaba la tuna masculina, pero también recuerdo que había tunos de los tunos de Murcia, de medicina, que estuvieron allá en esa ceremonia, que fue bien bonita, y después cantamos también en Uniandinos y allá hicieron otra suerte de segunda ceremonia. Ok, y en ese momento entonces me dices que estas 17 reciben la imposición de la capa. Así es. Ok. Ahí ya comienza como ese reclutamiento de más personas. Entonces, ¿siguen recibiendo personas semestralmente? ¿Cómo era esto? Sí, en la medida que llegaba gente, empezaron a llegar incluso egresadas, porque digamos que de las primeras egresadas que llegaron fue Larisa Joya, que ella ya había terminado pues su pregrado, pero allí digamos que tal vez por el voz a voz más, porque carteles nosotras no volvimos a pegar durante un buen tiempo en la universidad, la verdad, pero sí por el voz a voz seguía llegando gente. Entonces, en la medida en que, traje esta niña que le tuna, pero digamos que en los primeros años sí se hacía el ejercicio me acuerdo que había un cuento allí que decía que Peri, una de nuestras tunas, se había encaramado en una mesa ya en la cafetería a decir que ella era la tuna y que quién quería ser de la tuna, y por ahí trajo otra gente. Entonces, digamos que cada una tenía sus métodos de
reclutar nuevas aspirantes. Pero durante, digamos, no al comienzo, sino después, tal vez, yo no sabría decir, pero tal vez sobre los 2000 ya no hacíamos ese tema tan de los carteles durante algunos años, sino era más el voz a voz de cada una de las activas de las estudiantes que iba trayendo otras integrantes. Pero sí, para atraer gente, yo creo que se usaron métodos diversos de convicción. Ok. Y esa Yo primera, creo que, señora. no, decía que las primeras convocatorias, como decía Mari, bueno, yo que entré después, veía a la universidad, o pues las veía en la universidad tocar, entonces yo creo que también por ese lado uno decía, hombre, qué chévere, se daban a conocer, y bueno, ahí ya venía el tema de que cada una le iba contando a las amigas y a las personas que la rodeaban que uno estaba en la tuna y que si querían hacer parte, por lo menos a mí particularmente, precisamente, pues llegué a la tuna por una gran amiga mía, Jimena Zambrano, que llegó a la tuna antes que yo, y ya después, digamos que seguimos en el voz a voz. Sin embargo, yo creo que más o menos en el año 2000 y demás, se ha empezado a hacer la búsqueda de personas nuevas más a través de grupos de participación en la universidad, de contarle a las niñas nuevas que entran que existe la tuna, con una página web que tenemos hoy en día también en la universidad. Y en algún momento, como dice Mari, que usábamos otro tipo de métodos, bueno, también íbamos a algunos sitios de la universidad donde sabíamos que había gente y parábamos, bueno, como ya después uno en la tuna empieza a desarrollar cierto tipo de facilidad para hablar con la gente, entonces también veíamos, como que veíamos un poco a las niñas y decíamos, uy, esa niña tiene como chispa, venga, vamos y le preguntamos y le contamos qué es la tuna y le contamos lo que hacemos y de pronto logramos que entre a la tuna. Entonces a veces llegábamos y entraba un grupito de 5 niñas a conocer qué era la tuna, solo porque pues íbamos a hablar con ellas y les contábamos lo que hacíamos, les contábamos de los viajes, de las serenatas, de todo esto. Entonces todo esto pues ha llevado pues a que estemos hoy, Claro, años después todavía. ¿en qué año entras tú y con qué te encuentras? Porque ya, pues esto es tiempo de... Yo Entonces, me dices que llegas con una amiga tuya o con una amiga tuya a la tuna. Entonces, ¿cómo es ese proceso de cómo te encuentran o las encuentras? Y cuando llegas, ¿a dónde llegas? ¿Quiénes son estas niñas ahí cantando y todo? O sea, ¿con quién te encuentras tú? Bueno, pues la verdad yo había visto la tuna en en algunas presentaciones en la universidad y yo decía, qué chévere, pero yo no sé si yo soy capaz de tener esa interacción, o sea, a mí me encanta la música, pero yo no sé si yo realmente sea capaz de tener como esa interacción que estoy viendo de ellas, ese desparpajo, para poner, digamos que no solamente una calidad musical, sino una nota de alegría y pues desparpajo en todo un proceso de presentación. Entonces yo la verdad la vi por primera vez y dije chéverísimo, pero no me atreví, como que dije yo tal vez no creo que no me veo en estas. Sin embargo, una amiga mía sí entró y me dijo, no, esto es súper chévere, pues ¿por qué no vienes y a ver cómo te sientes? Y entonces pues yo empecé a ir a la tuna a ver los ensayos y bueno, me pareció muy chévere los ensayos, las niñas muy queridas, ver el proceso de aprendizaje. Pues yo creo que mi primer tema, yo creo que Mari se acuerda, la primera serenata en que fui a acompañarlas a ver cómo era la serenata. Claro, ellas de una vez le estaban mostrando a uno cómo era la gente, cómo era la cosa, ¿no? Porque cargué los instrumentos, les pasaba las cosas de todo y eso que yo todavía estaba era mirando si iba a entrar o no. Y Mari tuvo la brillante idea de que sacara a bailar a una persona que estaba ahí, que realmente sus dotes de bailarín no eran las más grandes. Mira, yo creo que yo me puse roja de abajo hacia arriba, me dio muchísima pena, pero después de que terminó esto dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo sí puedo hacer esto, yo creo que me divertí, me pareció chévere. Mari después me decía, yo pensé que tú nunca ibas a volver de lo roja que te pusiste, pero la verdad es que uno empieza primero a sentir esa camaradería, además de compartir la parte musical, que creo que a todas nos gusta,
uno empieza a sentir una camaradería importante, uno empieza a salir de esas serenatas, a pesar de que son tarde y uno tiene que estudiar al otro día, realmente energizado, esa es la palabra, y bueno, y empiezas a construir una cantidad de experiencias y una cantidad de aventuras que luego uno se acuerda y dice, qué buena época, y realmente el periodo del burtazgo y todo no se vuelve, es una anécdota supremamente interesante y supremamente divertida, y más si hay más bultas al mismo tiempo. Yo estuve con varias bultas, digamos que compartiendo ese periodo de bultazgo, también uno se vuelve como muy camarada, esa es la palabra. Ven, bueno, hoy quién va a hacer esto, hoy quién trae el tema, bueno, tú dónde dejaste la bandola, quién trae la bandola, quién les ayuda a hacer esto, y poco a poco también va entendiendo uno cómo es toda esa dinámica, y luego cuando uno tiene su capa y tiene su beca, yo creo que no hay nada más lindo que ver a las niñas que pasan por ese proceso y luego llegan queriendo tanto su capa y su beca y entendiendo todo el proceso de crecimiento y de diversión que acompañó pues llegar a tener la capa y a tener la beca, ¿no? Entonces, pues la verdad ahí me enamoré del asunto. Y ahí has mencionado dos cosas importantes. Uno es dentro de la tuna, como cuál es la estructura de crecimiento, porque he visto tunas que he hablado con tunas donde entran y si ya entras tú eres como tuno, por ejemplo, ya entras y ya eres tuno. En la tuna femenina de la Universidad de los Andes, ¿cómo es ese proceso de las niñas para llegar a ser tunas? Ese proceso ha cambiado, Guiomar, porque Cuando cuando comenzó, ¿cómo empezó, era y ahora cómo es? sí, cuando empezó todas éramos de cero, entonces o sea, estábamos en el mismo rango, pero nos hicieron como un examen para poder tener la beca, la tuna masculina, y nosotras dábamos un tiempo a las nuevas integrantes para que lo llamamos suspirante, como suspiran por tener pues el derecho a llamarse aspirantes, que en otras tunas, no sé, lo llaman pardillo, lo llaman bultos. Bueno, nosotras ya cuando tienen un tiempo y se aprenden al menos un par de canciones, entonces las presentan, ellas mismas deciden cuáles canciones y ya pueden usar, digamos, la camisa y la faja de la tuna. Y luego, en su momento, como te digo, había un examen para las becas. Ese examen ya no existe hoy en día. Entonces, solamente existe, las niñas ingresan, cuando están preparadas, presentan sus canciones para poder tener la faja y la camisa, y hay un repertorio que se establece en un instrumento principal y 8 canciones en un instrumento secundario. Eso todas tienen que hacerlo. Cada una decide cuál es el instrumento principal, entonces presenta el instrumento el repertorio en la voz y en el instrumento principal y decide cuáles son esas 8 canciones que va a hacer en el segundo instrumento. Entonces, esto para la capa. Y realmente la beca por consenso hace unos años se modificó a que es el grueso de la tuna de las becas las que deciden en qué momento la actitud y el aporte y el desempeño y el crecimiento de esas integrantes ya hacen que sea merecedora de la beca. Entonces, digamos que esos son los procesos que tiene en este momento la tuna femenina de los Andes. Listo. Y la Y otra... es importante ahí tal vez añadir, Yomar, que para tener derecho a presentar el examen musical de capa, también la niña tiene que haber tenido un proceso que las capas, digamos que en consenso revisan, en donde lo que buscamos es ver que esa persona efectivamente ha entendido esto de ser tuna, ese proceso de bultazgo que ha llevado, realmente le ha enseñado digamos que a lo que es ser una tuna y que realmente pues en el grupo va a poder aportar digamos que también a las nuevas compañeras, a formarlas y a una presentación. Entonces eso también lo evaluamos para poder tener pues el derecho a presentar el examen musical de la parte de capa, ¿no? Entonces es de la capa, sí. Entonces ahí miramos, digamos que todo esa evolución. Ok, que es como un proceso, o sea, nadie llega aprendido, sino es como que aprendan a dónde y se van a quedar, que cumplan como con unos estándares mínimos para poder como merecer eso. Ustedes
tienen institucionalizados los apodos o los motes y cómo Van surgiendo. esos son por generación, así como la selección natural, también existe la generación espontánea. Entonces, O sea, cada una de alguna manera crea su propio mote con su actitud y su desempeño en la tuna. okay. Sassy, cuéntanos tu mote, Sasita. Y Buchita también. Bueno, pues mi mote es Pinball. Me pusieron ese mote, no sé por qué, no. Realmente las niñas dicen que yo no puedo entrar a ninguna parte, digamos que a un ascensor de manera habitual, sino que entro a 3 bandas. Yo no sé por qué dicen tal tema, no sé por qué me quitan la bandurria, cualquier instrumento que tenga me lo quitan y lo meten en el forro si yo lo estoy llevando. Bueno, entonces de ahí surgió un poco mi mote, ¿no? Que a veces me tropiezo, bueno, entonces de ahí surgió Pinball. Ok. ¿Y el de Clau? Yo, bueno, yo soy, ¿qué? Buchi Bodega. Bodega con B pequeña, ¿no? Entonces ahí, como es desde el 93, entonces son varias anécdotas. La primera, la de Buchi, es porque no sé si has escuchado el término Buchi Pluma. Era Sí. porque en esas épocas en que empezamos, entonces los tunos uniandinos estaban muy pendientes de nosotros y pues inevitablemente surgieron allí algunas relaciones más estrechas que otras, ¿no? Entre las niñas y los niños. Entonces mis Eso amigas, nunca sucede, que el público... no, nunca sucede. No, Eso nunca pasa cuando uno se junta mucho no. entre tunos y tunas, No, eso no sucede. no. Entonces mis amigas hicieron, mis compañeras de arquitectura hicieron relación estrecha, bastante estrecha con algunos de los tunos, y entonces después de ir a ensayos y a serenatas, que vamos allí a seguir el plan, no sé qué, pero yo era ahí como la violinista, entonces yo, no, ay, no, déjenme en mi casa, vayan, no, tranquilos, no sé qué. Entonces uno de ellos me decía, no, pero si usted es mucha buchipluma, camine, no sé qué. Yo, no, entonces me puso así y se quedó. Y lo de bodega es porque ya cuando empezamos los viajes o las presentaciones afuera, ya algunas presentaciones en La Vega y fuera de Bogotá y esto cuando salíamos a presentaciones y a serenatas, entonces en cualquier momento después del ensayo o esto que ya era la hora de comer alguito, de recargar energías, yo siempre era la que, ve, tengo esto y repartía. Y en los viajes entonces también por ahí lo que sobraba de comidita, entonces yo lo acumulaba para recargar a mi tuna de energía para que siguiera cantando, ¿no? Entonces yo era la que siempre tenía Es la disponible labor de ahí para... bodegaje. Exactamente. Ah, Bueno, sí, con pequeña porque a veces la ortografía me fallaba un poquito. entonces, arrancan, viene este proceso de la capa que la pone la universidad, estando acompañados como siempre por los andinos, hacen como todo este reclutamiento de la gente. ¿Cuándo llega ese tema de recibir la beca como tuna? ¿Cómo definen quiénes las van a padrinar? ¿Cómo es ese proceso? Pues como nuestros hermanos tunos eran la tuna uniandina, digamos que eso no tuvo ninguna objeción, sino casi de manera natural asumimos que eran ellos y como te digo, ellos hicieron un examen para la beca y hicimos una ceremonia muy bonita para la becada de la tuna. Pero pues fue así, pues la tuna masculina nunca se nos ocurrió pensar cómo va a ser otra tuna, no, porque pues estaban ellos, nos habían acompañado en la fundación, nos habían acompañado en la ceremonia de la capa, entonces eran ellos. Ok, ¿y esto para qué fecha se da? Esto fue en el año 96. Que nos pusieron las becas formalmente. Ok. En Y agosto del 96. listo. ¿Y cuántas personas reciben inicialmente esta beca de los tunos andinos? Ahí sí ya empiezo a patinar porque no tengo el número exacto. O sea, sé perfectamente que 17 recibimos la capa,
pero no recordaría exactamente el número de las tunas. Yo creo que tal vez estuvo sobre las 13, sobre 13, 15 integrantes. Entonces llegan a ya al tema pues como de la imposición de la beca. De esos primeros años alcanzaron a hacer viajes internacionales, alguna producción musical, que es así como esos hitos que tienen como las tunas en su comienzo, además de llegar a ese reconocimiento como tunas ya con la imposición de la beca, que en el caso de ustedes pues fue 2 años después de haber comenzado, en el año 96, apadrinada por la Tuna de los Andes. ¿Qué más pasa como en esos primeros años? Pues mira, en el año 96, la Tuna fue anfitriona de la Tuna de Telecomunicaciones de Valencia, de España, que estuvo acá en Colombia y digamos que ahí se generaron unos lazos bien interesantes, bien bonitos, que permitieron que la Tuna, o abrieron la puerta para que la Tuna fuera a Europa en el año 97. Y ese fue el primer viaje internacional de nuestra Tuna. Estuvimos en una gira, digamos que hay dos grupos, un grupo estuvo unos 20 días en Europa, básicamente en España, y el otro grupo se fue a recorrer Europa después. Yo, por ejemplo, estuve casi 2 meses en Europa con ese viaje, y íbamos invitadas a un festival de tunas que hacían en Córdoba, que se llamaba el Cordobán de Tunas. La tuna no iba a concurso porque pues era tuna femenina y era invitada especial a ese festival. Pero sí que fue un viaje maravilloso porque nos permitió conocer muchísimo, cantar en muchos lugares. La tuna cantó en Madrid, estuvo en Toledo, en Segovia, Coruña, Santiago de Compostela, en Córdoba, también en Sevilla, estuvimos en Granada, en Valencia, no solo Valencia capital, sino en varios de los pequeñas ciudades de la comunidad valenciana. Después fuimos a Barcelona, allí ya el grupo pues se dividió, otras estuvimos en Francia, en París, estuvimos en Innsbruck, estuvimos en Viena, en varias ciudades en Italia, entonces fue un viaje largo. Yo creo que de todos los viajes, sin decir pues que haya uno mejor que otro, pero tal vez por haber sido el primero, yo lo tengo casi que grabado en la memoria, los sitios donde cantábamos, que parche para comer, que o sea, montamos en góndola gratis porque unos gondoleros nos invitaron a cantar y como cantamos, entonces nos llevaron gratis, cantando conseguimos para entrar a una exposición, por ejemplo, de Picasso en Venecia, un viaje inolvidable, o sea, en todos los sentidos, porque además creo que enseñó que es realmente una hermandad a compartir. Aquí había gente que la fortuna les permitía tener pues un viaje más cómodo en cuanto a recursos económicos y otras que teníamos menos, pero ese compartir no importa, acá es la olla común y entonces es el pan Bimbo y las galletas Príncipe Lu que reinaron en ese viaje. Por lo tanto, cada una se acomodó sus kilitos de más, no por bien alimentada, sino por comer bastante regular y a deshoras y demás, pero ese viaje o sea, para mí fue inolvidable. Y ese fue en el año 97. Así es. Ok. Para ustedes de esta experiencia de Tuna, respecto a otros estudiantes, porque realmente hoy en día la variedad de actividades a las que pueden pertenecer los estudiantes, ¿qué sienten que les aportó en su formación el haber pertenecido a la Tuna? Entonces, cada una como que me cuente qué siente que de su paso por la universidad, que siente que la Tuna le dio como un valor agregado en esa formación durante la universidad. ¿Quién dijo yo? Bueno, si quieren empiezo yo. Pues mira, yo creo que mi esposo dice que la tuna es como una máquina transformadora. Entran unas y salen otras, salen diferentes. Entonces yo pienso que efectivamente es así. Yo pienso que la tuna es un grupo que te permite primero conocerte mucho más a ti mismo. Yo creo que hoy en día muchas de las personas que han pasado por la tuna dicen, bueno, no me imaginaba, por ejemplo, que iba a estar presentando. Eso implicaba una cantidad de
digamos que de skills que tú terminas teniendo y que te sirven para tu vida. Entonces, digamos que toda la parte de interactuar con los demás, o sea, te enseña no solamente habilidades de oratoria y demás, sino te enseña, por ejemplo, habilidades de convivencia que en un día o en el tiempo de hoy en donde te encuentras con gente tan diferente en todos los aspectos de la vida, pues te enseña muchísimo tolerancia y compartir y abrir tu mente a personas, situaciones y lugares diferentes. Yo creo que la tuna ayuda muchísimo a eso. Y yo creo que indiscutiblemente también te ayuda muchísimo en cuanto a como seguridad y a conocerte a ti mismo. Es eso, yo pienso que eso es una de las principales cosas que la tuna te da, ¿no? Compañerismo. Y Uchi, ¿qué siente que le aportó la tuna en su época de universidad? Bueno, la época, pues sí, que Además del uno, esposo, que es un gran aporte, sí, ya nos ajá, contarás sí. cómo sucedió, pero por ahora en esas cosas que durante tu época universitaria te aportó la tuna. Como dices así, uno entra siendo una persona y sale siendo otra, porque tienes que aprender a muchas cosas entre habilidades musicales que no sabías que tenías y te surgen muchas cosas, muchas habilidades que tampoco sabías que tenías en cuanto a la relación con las personas, ¿no? A estar en un grupo, a colaborar en un grupo, a saber y algo que pues durante 27 años he aprendido y hoy lo tengo más claro que nunca es que cuando tú perteneces a un grupo, lo primero es el grupo, antes que tú y antes que las demás. ¿Sí? Entonces, lo primero es el bienestar del grupo y para eso hay que aprender a manejar muchas cosas desde tus sentimientos, porque obviamente además un grupo de mujeres tiene bastantes ires y venires. Es un Entonces, desafío. aprendes a comportarte dentro de la sociedad, de esa pequeña sociedad que hay ahí. Y como quieres eso, o sea, es algo que quieres a pesar de que tienes momentos difíciles con el grupo, porque en todas partes pues se da, no todo es de color de rosa, pero entonces aprendes a diferenciar, a crecer como persona, a madurar, para entender pues el comportamiento de las demás, el porqué de las cosas y que lo principal es el bienestar del grupo, para que siga adelante porque su actividad pues es muy valiosa y es muy bonita lo que hemos logrado como Tuna, llevarle felicidad a mucha gente en las labores sociales que hacemos cuando hemos ido a hospitales, a ancianatos y estas cosas, llevarle un momento de felicidad a la gente, eso está por encima de cualquier otra cosa. Y la felicidad que se le da a una persona brindándole lo que sabes hacer y lo que has logrado con la música y brindándole una canción bonita, eso va por encima de todo, de cualquier diferencia y de cualquier cosa que pueda surgir en esa pequeña sociedad. Súper bonito. Muchas gracias por ese aporte en lo que hace la tuna en uno y el tema del bienestar del grupo primero. Muy chévere. Y Marisa, imagínate recién desempacada de por allá y bienvenida al futuro a dirigir la tuna. O sea, ¿qué te Sí, aportó? total. Pensemos además que yo venía de pueblo. Yo crecí en un municipio que se llama Fusagasugá y no, yo creo que muchísimas cosas, pero voy a compartir un par. Una, que las metas y los sueños, cuando se luchan por ellas, se alcanzan. Y creo que esta tuna ha sido un sueño colectivo de muchos y por lo tanto ha sido una meta y llegar a donde queremos llegar y a donde hemos llegado ha sido constancia y esfuerzo de muchas personas. Entonces, creo que eso ratificó. También, por supuesto, en vivo y en directo, música que va más allá, pues, en mi caso, como pues, soy músico y trabajo para la música, etcétera, pero es como, para mí es terapia, para mí es descanso, para mí es energía, y la tuna me ratificó ese poder que tiene la música
de lo que decía también un poco Buchi, cuando tú puedes ir a compartir con alguien y que esa persona disfrute lo que tú haces, a través de las acciones también llegar y compartir, por ejemplo, con niños en diciembre. Entonces, ese poder de la música me lo ratificó esta tuna. Adicionalmente, me trajo en cuanto a la música la posibilidad de que era mi conejillo de indias, porque pues yo cuando empecé estaba jugando realmente a dirigir un grupo y entonces me despertó muchas habilidades, me disparó muchas habilidades en lo musical, porque pues yo antes, cuando empecé, digamos que me costaba hacer esos arreglos vocales sobre todo, que ya después muy rápidamente con el tiempo empezaron incluso a surgir en la cabeza, o sea, ya no tenía que ponerme mucho tiempo, sino la melodía me iba dando cantidad de ideas para hacer estos arreglos, entonces pues también esas habilidades desarrolladas en la tuna al servicio de lo musical. Súper, de verdad que es como decía Bucci, como una pequeña sociedad donde cada quien desarrolla distintos talentos y habilidades, muchas como parejas, como la música, porque a todas nos toca dar algo ahí en el tema musical dentro del grupo, y otras cosas que se descubren y se desarrollan en el tiempo de la tour. Entonces, niñas, de verdad, muchas gracias por compartirme este pedacito de la historia de su tuna. De verdad que nos quedan historias por contar, pero pues digamos que vamos a fraccionarla para ir dosificando toda esta información. Mil gracias pues por toda esa historia y haber sostenido pues esta tuna durante todo este tiempo que han funcionado de manera ininterrumpida, que eso es muy valioso en las tunas. Porque como lo vieron en la tuna anterior, como ustedes me contaban, hay un momento donde si no entra gente, pues obviamente las que están les toca dejar de ir y hay un punto donde toca decir no paremos porque realmente ya no podemos seguir sosteniendo esto. Entonces, súper valioso que hayan podido como sostener esta tuna en el tiempo. Y pues más historias y viajes yo sé que vienen después, pero ya tendremos que guardarlo para una segunda emisión donde ya nos contarán qué siguió pasando ahí. Después dejaremos a todo el mundo inquieto para saber. No nos queremos ir sin que Bucci, por favor, nos cuente cómo fue que conoció a su maridito en la tuna. Ese es el cuento de terminar esta emisión de la historia de la Fundación de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Cuéntanos, Bucci. No, pues realmente no es, me lo presentó Sassy Timbal, porque era compañero de trabajo de ella. Pero, por ejemplo, la historia del marido de Sassy es más interesante. ¿Sí? Bueno, pero ese fue un referido. El mundo se mueve a partir de referido. Sí, Entonces, exacto. un referido de tuna que nos salió bien, muy bien. Sí. ¿Y el de Sachi cómo fue? Bueno, no, mi esposo empezó siendo realmente el comité de aplausos, el presidente del comité de aplausos. Nosotros, digamos que en la primera fase de la tuna, cuando salía la tuna a las serenatas y demás, pues normalmente tenía lo que nosotros llamábamos el comité de aplausos, que eran básicamente los novios, hermanos y demás compañeros y amigos que nos acompañaban a las serenatas, nos ayudaban con los instrumentos, mientras la tuna ensayaba ellos tomaban cerveza, se ponían al día, bueno, eran nuestros guardaespaldas también número uno. Los que hacían eso eran los del comité de aplausos, las niñas no. No. Nada, nosotras juiciosísimas, Marino, mi esposo pues terminó siendo el presidente del comité de aplausos y luego pues el que nos acompañaba a todo y bueno, una cosa llevó a la otra, ya después de un tiempo pues no era solo el padrino, nos empezamos a gustar y pues obviamente ahí ya pues ya formalmente pues nos volvimos novios y él dejó de ser comité de aplausos de la tuna. Hasta hoy pues ya 3 hijos. Sigue siendo ahora la tuna, ahora las niñas y pues sigue estando muy pendiente de todas nosotras.
Es verdad. Ay, pues súper bonito, niñas, de verdad, me da mucho. También te aplausos. Tenían camiseta, imagínate. Uniformados y todos los tenían. Muy bien. Sí. Ellos solitos se uniformaron, ellos No solitos. hicimos nada, fueron ellos. El esposo de Sassy es fundador. Él era amigo de una niña, muy amigo, como casi hermano de una fundadora. Entonces él está desde el principio, él entró antes que Sassy a la tuna. Ah, él estuvo primero, ok. Sí, sí, sí. Uno no Es sabe, verdad. los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo imaginaba, no son como yo creía. O sea, uno no sabe. Aquí todo musical, el género que sea. Es musical, eso sí, nada que hacer. Niñas, de verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. Este es el principio de una historia que habrá que contar y que queríamos pues dejar documentada y que otras tunas pues femeninas que también están acompañándonos en ver estas historias sepan aquí en Colombia, que las conozcan, cómo fue que comenzaron, que pues en principio contaron con apoyo de la universidad, con apoyo de la tuna masculina, que también fue una tuna que apoyó a la mía. Entonces, la tuna masculina de la tuna de la Universidad de los Andes han sido, digamos que como muy generosos y queridos con todo el mundo, de verdad. Cuando uno habla con las fundadoras de Mi Tuna y habla de ellos, siempre dicen, no, es que ellos sí nos apoyaron, sí nos acompañaron, y ha sido como el comentario de muchas tunas con las que me he reunido, y en el caso de ustedes, pues que también las acompañaron en todo este proceso. Entonces, darle las gracias por aceptar esta invitación. Ya tendremos una nueva emisión para que nos cuenten más de esas historias, esas otras épocas que vinieron después de los 90, ya vamos a ver qué pasó por allá en los 2000. Gracias pues por estar de su traje de tuna recibiendo esta visita de esta agenda cultural de la historia de las tunas universitarias en Colombia. De verdad, muchas, muchas gracias por compartirnos todas estas historias y esta experiencia que ustedes han tenido en esta tuna femenina aquí en Colombia. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Nosotras Yomar. te Gracias. agradecemos, Guiomar, a ti. Y a Colpaz por este espacio. Muchas gracias de verdad. No, muy lindas ustedes y espero que pronto podamos estar cantando juntas. Otra vez en vivo y en directo. En directo. Exactamente. Entonces, un abrazo muy grande, bendiciones y esperemos pronto poder estar reunidas nuevamente. Muchas gracias. Que así sea. Claro que sí, muchas gracias. Saludos, chao.